Como les dije, el primer invitado iba a ser Luis Laferriere y ya le damos los muy buenos días a Luis Laferriere. Luis, ¿cómo te va? Hola Mario, bueno, un gustazo como siempre poder charlar con vos, la verdad que es un honor para mí participar en tu programa que lleva gente tan polenta y bueno, obviamente sabes cómo me siento, que vos también me invites, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo. Nosotros tratamos de dar humildemente un servicio del cual están privados, los medios privados de comunicación y muchas veces también los medios oficiales de comunicación. Unos porque dependen de la pauta publicitaria y entonces no quieren enojarse con nadie, y otros porque responden lógicamente a los lineamientos del gobierno. Entonces nosotros tratamos de suplir, junto a otra gente que probablemente esté haciendo lo mismo, esa franja que no está ni en los medios comerciales de comunicación, esos medios que han desinformado a lo largo del tiempo, y tampoco estar dentro de un oficialismo acrítico que lógicamente que al recibir del propio Estado y del propio gobierno sus salarios, lógicamente no lo critican. Entonces nosotros nos situamos en una zona realmente del difícil periodismo independiente, aunque yo no soy un periodista independiente, Luis, porque yo soy militante del Partido Socialista Argentino, del Partido Socialista Auténtico, desde hace 50 años, y mal haría en pretenderme ser un apolítico. Mi mirada es una mirada particular dentro de la democracia, respeto lógicamente al resto de las miradas, pero en general a los que invito a este programa, los que invitamos nosotros, porque somos un equipo, son miembros quizás de otras fuerzas políticas, de otras miradas, pero que tenemos una afinidad común, que básicamente es la defensa de nuestros compatriotas, de los seres humanos en general y del ambiente, y que pretendemos para unos y otros una vida sana y una vida con dignidad. Y a veces es lo que sentimos que se pierde en la Argentina, y en gran medida, empiezo por esto último que dije, te preguntaría de la siguiente manera: si en el llamado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina no vuelve a perder otra vez una cuota de dignidad. Sí, Mario, sí, comparto lo que vos señalás. Para mí es una gran preocupación que se pudiera avanzar en ese acuerdo, que en realidad ya se está implementando de facto, ¿no es cierto? Porque el acuerdo significa que Argentina entrega recursos valiosísimos que le ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguirlo, las divisas, y sigue pagando religiosamente por una deuda fraudulenta que nunca debió, pero que la pagó más de 10 veces y que cada vez debe más. Entonces, eso ya lo está ejecutando, pero además está ejecutando las políticas que implican someterse al fondo, que son las políticas antisociales y antiambientales. Es decir, se está dando muestra desde hace un par de años, por lo menos con mucha claridad, de que es intención del gobierno dar señales de que son garantías, ¿no? De no solamente de pagar esta deuda fraudulenta, sino también de hacer las políticas que yo considero son las políticas de Estado de este modelo neocolonial, que han tenido una continuidad lamentablemente a lo largo de todo este siglo, que es la depredación de los recursos y generando un presente jorobado, pero un futuro mucho más nefasto. Entonces sí, Luis, sí. te hago una interrupción porque vos dijiste que pagamos la deuda más de 10 veces. Entonces me gustaría que hicieras un balance, si pudieras, entre cuando alguien toma una deuda, cualquiera de los oyentes sabe que se puede tomar una deuda, yo tengo que hacer una ampliación en mi casa, entonces digo, bueno, tuve una pieza y contra esta pieza tuve que pagar un crédito, ¿verdad? Tomé un crédito y lo tuve que pagar. En el balance, ¿cuál es el saldo positivo de la deuda que se ha tomado a lo largo ya de 40 años? Es decir, ¿y cuál es el saldo negativo? El saldo negativo, vos lo acabas de decir, pagamos 10 veces la deuda y seguimos debiendo una enormidad. ¿Hay saldo positivo por algún lado de todo aquello que se tomó como deuda? Mira, la Argentina, son datos, digamos, que se conocen, pero a veces conviene refrescarlo, ¿no es cierto? Debía alrededor de 7.500 millones de dólares cuando se inicia la dictadura, en el 76, y terminó con 44.300 millones de dólares más o menos en el 83. Es decir, multiplicó varias veces su deuda, pero no llegó en absoluto para mejoras en las condiciones económicas ni sociales.
Es decir, fue una deuda que, bueno, después ese ciudadano común, pero tan poco común que fue Alejandro Olmos, tuvo que él presentarse ante la justicia para denunciar esta deuda fraudulenta, y bueno, a lo largo de 18 años, ¿no? Demoró para finalmente el juez determinar que sí, que era una deuda ilícita y fraudulenta, por lo tanto no debíamos, y la pagamos, y la empezamos a pagar, y en ese momento saltó a 44.000 millones de dólares, y desde entonces hasta ahora más de 400.000 millones de dólares se han pagado, es decir, nos pagado 10 veces a lo que no debimos, y debemos más de 350.000 millones, es decir, es una estrategia, es una herramienta que utiliza el poder económico para someter al pueblo, porque nunca lo vio, es decir, esa deuda, además de ser fraudulenta, es decir, atacada judicialmente, además desde el punto de vista, digamos, del consenso mundial sobre lo que es la teoría de la deuda odiosa, está aceptado en el mundo de que un país que se endeuda y esa deuda los gobiernos la usan para cualquier fin menos para beneficio de la sociedad, y los acreedores le prestan sabiendo que ese es el destino, esa deuda se puede ser declarada odiosa por el Estado, por el gobierno, y no pagarse. Es decir, que tiene mucho elemento para decir no se paga, y se pagó muchísimo más. Es decir, una estrategia, una herramienta para mantener sometido, pero no hubo beneficios concretos para ningún sector de la sociedad. Es decir, eso es lo más grave, es decir, cuando uno toma deuda y dice, bueno, sí, me endeudé demasiado, agrandé mi casa, pero ahora no puedo pagar, algo que debería ser contemplado por el sistema a favor del deudor, porque es la parte más débil, porque además, voy a decirte un ejemplo, no un banco que presta, el banco presta el dinero el banco crea dinero de la nada, claro. Los banqueros crean mucho más dinero que el Estado, de la nada, y cobran sin hacer nada, es decir, es una estafa, yo creo que es la actividad más repudiable que tiene que haber en la economía que vivimos, pero aún así, en este caso, ni siquiera recibió ningún sector de la sociedad el beneficio, y bueno, si vemos el proceso más cercano, quedó claro en la evidencia del gobierno anterior que hubo un salto en el endeudamiento, que fue todo para financiar fuga de capital, es decir, los grandes especuladores que ganaron prestando en el Banco Central, las grandes corporaciones que ganan nada más que con el beneficio de la inflación, esa ganancia se la llevan afuera. Lo que pasa es que ganan en pesos y no pueden llevarse los pesos afuera, entonces tienen que llevarse en dólares, y para eso sí está el Estado que tanto critican, el Estado que consigue esos dólares para que los especuladores se los lleven, pero después tiene que pagar el pueblo esa fiesta de la cual nunca participó y nunca recibió nada. Es decir, es una locura esto, pero... O sea que nosotros, si lo pudiéramos graficar, y perdóname que te interrumpa, pero si lo pudiéramos graficar, podríamos ir y pararnos frente a cualquier hospital de la Argentina y decir, este hospital no se construyó con deuda externa. También lo podríamos hacer frente a cualquier escuela, pero sí podríamos ir, en cambio, a un paraíso fiscal y decir, en este paraíso fiscal debe haber plata de los argentinos porque los argentinos son el tercer grupo nacional en fuga de capitales. Sí, son rusos, británicos y argentinos. Exacto. Yo digo, es una de las patas por las cuales nosotros perdemos y debemos esta deuda, que no es la debemos nosotros, porque existe la fuga de capital, la fuga protagonizada por los grandes grupos económicos, por los personajes más ricos de la Argentina, que se llevan la plata afuera, pero hay otra forma de saqueo también que lleva al país a que se endeude, que es la propia deuda externa, que es pagar deuda sobre deuda, pero con deuda nueva, y también el saqueo que hacen las corporaciones, ¿no es cierto?, que no figura como fuga, sino como remesa de actividades, pero hay otros mecanismos que tienen para hacer aparecer, es decir, autopréstamos, por ejemplo. Es decir, gran parte de los dólares que se ven, que tiene que venderle el Estado a la grande empresa, para que supuestamente al dólar oficial, o sea, más barato, ¿no es cierto?, para que esas empresas paguen sus deudas, ¿con quién? Con su casa matrice. Es decir, es absurdo, o sea, ellos tienen el dólar barato para fugar. Es decir, hay distintas formas, no solamente la fuga esa que vos señalás, y que hoy ya significa más de 450.000 millones de dólares, sino que hay distintas formas de saqueo. Otra forma típica, que es un poco la que nos moviliza en estos últimos días, es la que se dio a través del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, que es fraudulenta por el lado que uno lo mire, y que es increíble que la mayoría de los medios no vaya debajo de la superficie a señalar esta locura, ¿no? Claro. Ahora, quiere decir que estamos sometidos a un saqueo, y uno de los ductos de ese saqueo, vos lo acabas de mencionar, es el sistema financiero.
Hay un diputado de Jujuy, no me acuerdo si se llama Fernández de apellido, del oficialismo, que planteó la nacionalización de la banca o algo por el estilo. Yo lo quise entrevistar, tomé contacto con él, pero él, viendo que tanto la bancada oficialista como la opositora se lo querían comer, no me dio la entrevista y no terminé por saber si era nacionalización de los depósitos bancarios, si era, en fin, no terminé de saber. ¿Vos qué creés que habría que hacer en términos del sistema financiero y la banca en la Argentina? Sí, habría que ver a qué se refiere, ¿no? Porque una cosa son los depósitos, habría que ver depósito de quién, porque en la Argentina todo lo que significa meter el Estado mano sobre los depósitos es sobre los depósitos de los pequeños ahorristas, es decir, siempre le roban a los giles, como fue, bueno, con el famoso el plan Bonet, como fue después con el Corralito, es decir, normalmente le roban a los giles, después que los grandes peces se han llevado todo, ¿no es cierto? Entonces habría que ver. Yo creo que obviamente que el dinero en Argentina y en cualquier país del mundo tiene que estar manejado por la sociedad, pero no pueden tener el derecho a crear dinero de la nada como lo crean los bancos privados y enriquecerse sobre la base de no hacer nada. Encima de eso, la mayor parte de la ganancia se la llevan afuera y encima casi ni siquiera pagan impuestos. Es una locura. Entonces, que obviamente sí debe ser la sociedad quien desarrolle mecanismos para que el dinero realmente tenga un destino que sea en beneficio, digamos, de la situación económica y de las condiciones sociales. Por supuesto que no debe ser manejado por los mismos corruptos que nos vienen gobernando, porque un poco no sería un cambio muy importante, ¿no? Pero eso requiere otras formas de desarrollar otras formas de gestión, donde tiene que haber indefectiblemente cada vez mayor participación de la sociedad, de los involucrados, ¿no es cierto? En el caso de los bancos, de los trabajadores, en el caso de los bancos de los usuarios, en el caso de la sociedad también tenga herramientas para generar un control adecuado y un manejo transparente, porque si no, por el solo hecho de decir esto es del Estado, no cambia mucho. Es decir, YPF fue comprada por el Estado en la mitad, ¿no es cierto? 50%, 71%, pero sigue siendo un instrumento de las corporaciones petroleras, sigue estando para justamente garantizó el ingreso del fracking en Argentina, garantizó negocios fabulosos con Chevron y después con otras empresas. Todo depende de qué condiciones se hace, porque si no, si se recetas muy genéricas sin demasiado detalle, pueden dar lugar a muchas cosas, ¿no? Claro. Ahora, vos en un momento señalás respecto de la deuda, la trampa política de la Argentina, porque vos decís endeudadores y pagadores seriales, ¿no? Dos caras de la misma moneda, es decir, que uno entiende que si vota a un lado te endeuda y los otros son los que pagan, pero en esa alternancia es como que el pueblo está en una trampa de la cual es muy difícil salir, porque en definitiva uno no es la negación del otro, sino el complemento del otro. ¿Cómo se sale de esta trampa? ¿Se sale porque una de las dos fuerzas asume una postura verdaderamente nacional y anticolonialista, o porque habrá que crear una nueva herramienta política en capacidad de confrontar con ese bifrentismo que hegemoniza la política hoy? En mi opinión personal, desde que culmina la profunda crisis de fines de siglo, que es un poco el acta de función del modelo ISI que estuvo vigente hasta mediados de los 70 y entró en una profunda crisis hasta que la dictadura lo vivió de muerte y el menemismo lo terminó de destruir y gestó un nuevo modelo, ¿no es cierto? Ese nuevo modelo es el que se ha desplegado después de la crisis del 2002 y ha sido acompañado por políticas de Estado que no han sido modificadas, sino que han sido mantenidas por los distintos gobiernos, más allá de lo que parece, ¿no es cierto?, como oficialismo de oposición y después al revés, pero más allá de todas las supuestas peleas, ¿no es cierto?, que hay, no han tocado nada los mecanismos básicos de este modelo neocolonial, ¿no es cierto? Entonces uno lo que ve es que hay una continuidad esencial de esas políticas que tiene como características centrales, apelar al desarrollo
del extractivismo depredador, es decir, de que la actividad más importante, que no se detiene nunca ni con la medida más dura de la pandemia, las actividades esenciales llamadas entre comillas, son bueno, la megaminería, los agronegocios, el uso, la aplicación masiva de agrotóxicos para la monoproducción de transgénicos, el fracking. Es decir, son actividades que van destruyendo el ambiente y destruyendo riquezas que llevaron, en el caso bueno del suelo fértil de la Pampa, miles de años, en el caso de los minerales, millones de años, y esto lo vamos a ir destruyendo en muy poco tiempo, pero además a medida que se destruye se contamina, y eso significa, bueno, territorio y población en desintegración. Entonces eso hoy se promueve más que nada con el argumento de que son actividades que van a generar más exportaciones, y nosotros necesitamos exportar urgentemente porque necesitamos dólares para pagar la deuda. Es decir, es todo un paquete que está en danza. Es interesante porque para el pueblo común vincular las finanzas, la geopolítica, la dependencia, el sistema político y el ambiente, todo como un sistema neocolonial, es difícil para la cabeza de quien no está metido en el asunto, entender que efectivamente no se trata de una cuestión unilateral, sino que se trata de un sistema donde cada pieza se combina con la otra, finalmente para esto que vos decís, el saqueo de la Argentina. Tal cual, a pesar de que de los esfuerzos que se hacen desde los medios de manipulación y de desinformación, de mostrar todos hechos separados, los hechos sociales lo mismo, las luchas, los conflictos sociales, está hecho para engañar a la gente, ¿no es cierto? Que si el Estado tiene que atender con millones de subsidios a los que están afuera del sistema, a los que están desocupados, lo hace con la forma más barata de seguir garantizando la continuidad de este modelo que es el que genera los expulsados. Y sin embargo, ante los que están trabajando, le hace aparecer, bueno, estos cobran por no trabajar y nosotros nos rompemos, vamos trabajando, en realidad de mirar para arriba, y en realidad los dos son víctimas de ese saqueo, y lo mismo el tema ambiental, el tema financiero, y lo mismo el tema social. Y yo creo que tenemos que tener muy claro que en la medida que el gobierno siga avanzando, no está fuera con el fondo y ponga el gancho, nos está condenando a digamos, una sociedad sin futuro, porque si hoy por hoy está dando todas las muestras, las señales, o acaso lo de Chubut, que nos ha dado un ejemplo, una enseñanza fenomenal, decir, bueno, el pueblo dijo no y se acabó, y el pueblo unido y el pueblo resistiendo activamente, logró frenar un proyecto que no era del gobernador y no era solamente mega minería, era la primera, yo creo, la primera muestra del gobierno nacional hacia el Fondo Monetario de que estaba dispuesto a hacer lo que sea para entregar nuestro territorio y nuestra población. Y esto ha sido una lucha ejemplar. Yo creo que ojalá y tengamos que seguir manteniendo estando atentos, digo, porque han tenido que retroceder, pero tienen muchos tentáculos por donde atacar, ¿no es cierto? Entonces, claro. Pero es una muestra más de que ese avance de la megaminería que iba a significar, bueno, la contaminación del agua, significa a la población afectada terriblemente, es parte de la estrategia del gobierno de decir, nosotros vamos a avanzar, vamos a multiplicar los agronegocios, vamos a multiplicar el fracking, el petróleo, vamos a hacer exploración en el mar, con todos los riesgos que tiene esto de contaminación. Es decir, de pronto le entregamos todo, y no solo eso, sino que para poder juntar la plata, para poder pagarle, el consumo interno tiene que achicarse. Y el consumo interno tiene que achicarse significa que tiene que haber todavía mucho más sacrificio en la mayoría. ¿Para qué? Y porque de esa manera vamos a tener menos importación y van a querer más saldos exportables. Entonces, bueno, comeremos menos carne, venderemos más carne afuera, usaremos menos combustible porque tenemos que exportar más petróleo. ¿Todo para qué? Para conseguir dólares, ¿para qué? Para pagar una deuda fraudulenta, es decir, todo vinculado. Y uno ve las noticias todos los días. En menos de 20 años, 6,5 millones de hectáreas de bosque que se han destruido, y siguen las luchas contra la deforestación en Misiones, crisis hídrica en San Juan por la peor crisis hídrica de la historia, dice, nosotros mismos acá en el Paraná por la destrucción del ambiente estamos sufriendo todas las poblaciones esa vacante histórica. Es decir, hay situaciones que van a ser en algún momento irreversibles y no tomamos conciencia de que tenemos que frenar a tiempo, y todo está vinculado, como vos bien decís, y tenemos que hacer esfuerzo, ¿no?, para que se entienda de que esto es un modelo, un proyecto donde nosotros somos vistos como territorio rico para ser depredado,
y la población que está arriba está de más, ¿no es cierto? Claro. Te quiero hacer una pregunta. Mañana vencen 1.900 millones de dólares que el gobierno está dispuesto a pagar con el Fondo Monetario Internacional, y Página 12 informa que hay una investigación por parte de las, digamos, de las autoridades argentinas respecto de este crédito, que básicamente se entiende ha sido un crédito cedido a la Argentina en el marco de la presión de los Estados Unidos, porque Donald Trump en ese momento tenía una amistad con Mauricio Macri, pero además tenía la voluntad política de mantener en el gobierno a un país en el marco de la centro derecha y no perderlo hacia el eje del mal, y entonces la naturaleza política de ese crédito quedaría a la luz detrás de esta investigación. Pero acá yo veo una cosa contradictoria. Por un lado, van a pagar sin chistar, y por otro lado hacen una investigación no para cuestionar el fondo del asunto, sino para ver si llegan a un mejor acuerdo. ¿Cómo ves vos esta zona gris en la que se mueve el gobierno? Sí, yo creo que es la estrategia totalmente equivocada, porque parte primero de aceptar que va a acordar con el fondo, y yo creo que más que nada, no sé si más para la tribuna o para la gilada, ¿no es cierto? Dicen, no, este fondo es bueno ahora, esto no da. El fondo no tiene escrúpulos, no tiene corazón, no tiene... Y otra cosa que vos señalaste, que en parte es correcto, ¿no? Es decir, le da el préstamo al gobierno de Macri porque hay una afinidad, porque hay un interés que si no le dan préstamo podía haber una mega devaluación y bueno, se iba toda la miércoles su proyecto político, pero más allá de eso, mucho más importante que eso, era darle este crédito en condiciones que iban a ser, que eran prácticamente son impagables. O sea, que se lo daban sabiendo de que gane quien gane en esas elecciones, el nuevo gobierno iba a tener que bajarse los pantalones y a aceptar los condicionamientos que le pusiera el fondo, porque no tenía... este año ha pagado casi con esto que va a pagar 5.200 millones de dólares. Y el año que viene tiene que afrontar 19.000 millones de dólares nada más con el fondo. Es decir, es absolutamente impagable. Y eso los fondos no sabían. Eso sí es político. Es político porque era política digamos, de la dominación del imperio. O sea, te vamos a dar algo en condiciones que vos no nos vas a poder pagar, porque eso nos garantiza que vamos a estar sometidos de acá en adelante. Entonces, acá hay una intencionalidad absoluta de sometimiento, y hay, lamentablemente, una partidocracia, ¿no es cierto? No solamente este gobierno, el oficialismo, sino también la oposición, que acepta ese sometimiento, porque en última instancia el costo se lo hace recaer sobre los sectores populares. ¿Y el costo qué va a ser? Iba a ser esto, más depredación, pero mucho más ajuste económico y social. Ya están hablando de que tienen que actualizar las tarifas de los servicios públicos, ya están hablando de que van a reducir los subsidios para los trenes y los colectivos, es decir, va a aumentar eso en medio de los aumentos de precios de los alimentos, en medio del deterioro enorme de los salarios de los haberes jubilados, y el proyecto hoy, si sigue con el fondo, y si siguen en este rumbo, es que va a ser mucho, pero no va a ser más de lo mismo, va a ser mucho peor de lo mismo. Por eso es importante llamar la atención y ver cómo la sociedad empieza a sacudirse, a comprender y, bueno, a seguir un poco el ejemplo del pueblo de Chubut, ¿no es cierto? Unido y movilizado, yo creo que no van a ser vencidos. Luis, te hago la última pregunta porque casi, por un lado, por falta de tiempo, si no seguiríamos charlando, pero tengo después otra invitada justamente de Chubut, de alguien que milita en No a la Mina en Esquel, pero yo tengo aquí un pronóstico, podríamos decir, de Goldman Sachs, donde dice que se espera que la economía argentina enfrente vientos en contra. Bueno, ellos dicen debido a la acumulación de desequilibrios macroeconómicos y financieros y microdistorsiones crecientes y asignación ineficiente de recursos. Más allá de los aspectos técnicos que son de imposible transmisión a través de la radio, yo
te pregunto, para el año 2022 y 2023, ¿ves una economía en situación de expansión o una economía que va a seguir estancada? Mario, sí, muy breve, vos tenés muchos otros entrevistados. Es imposible de predecir, porque en la medida de que logre el poder económico a través de este gobierno y de la oposición, ¿no es cierto?, imponer sus objetivos, lamentablemente va a ser terrible, y más allá de que pueda mostrar un aumento del PBI, el aumento del PBI puede venir porque aumentaron las exportaciones. Claro. Porque si nosotros de golpe dejamos de consumir carne, dejamos de usar nafta, dejamos de tener un servicio público, dejamos de comer pan y exportamos el trigo a Brasil, la soja a China, la carne a China, es decir, puede aumentar la exportación y puede haber crecimiento del PBI, pero ¿eso qué puede significar también? Puede significar un tremendo deterioro de las condiciones sociales. O sea, todo depende de lo que, obviamente está claro lo que quiere hacer el poder, que según ellos son desequilibrios económicos, pero en realidad son macro desequilibrios ambientales y sociales, más que nada, ¿no es cierto? Es lo que la sociedad logre generar, ¿no es cierto?, como respuesta para que no siga avanzando esto, pero es un final que no se puede predecir. Muy bien. Bueno, Luis, seguramente por este año ya no nos volveremos a comunicar a través de este medio, así que te deseo felices fiestas y que empieces muy bien el año 2022. Muchas gracias, Mario. Ojalá mucho éxito y ojalá siempre sigas con ese programa. Te felicito. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado. Hemos hablado con Luis Laferriere. Bien, bueno, o Laferrier. Me llegan unos cuantos mensajes, les agradezco a todos. No sé si quien quiera el documento de Luis Laferriere, yo se lo puedo enviar. Se titula Acuerdo con el FMI, afianzar y profundizar la destrucción social. Lamentablemente, yo creo que más que acuerdos son sumisiones, son agachadas, son, digamos, impotencia de los gobiernos para afrontar el desafío de plantear las cosas de una manera distinta a la que nos imponen.